que es lo de plano tangente y linealización. Miren, nosotros ya hemos estado trabajando con esto de las ecuaciones del plano. Ya lo vimos en la primera unidad, lo vimos en la unidad pasada y ahorita vamos a retomar cómo va a ser ahora la ecuación de nuestro plano tangente cuando tenemos dos variables. ¿Ok? Suponga dos o más variables. Suponga que una superficie S, es eso que está ahí en azul, tiene por ecuación a Z igual a f de x, y, o sea, una función de dos variables. Y sea P, o sea, un punto que tiene coordenadas x0, y0 y z0, y es un punto sobre nuestra superficie. Ahora, sea C1 y C2 las curvas que se obtienen al intersecar los planos verticales y igual a y0 y x igual a x0. O sea, tenemos el plano, los planos verticales. Con esta superficie, cuando se intersecan esos planos, esto es lo que nos va a dar estas curvitas que tenemos aquí. El punto P se encuentra tanto en C1 como en C2. Ahora, sean T1, que tenemos aquí nuestro gráfico, y T2, las rectas tangentes a la curva C1 y C2 en el punto P. Entonces, el plano tangente a esta superficie S en el punto P se define como el plano que contiene a las rectas tangentes T1 y T2. Cualquier plano que pase por el punto P, que tiene coordenadas x0, y0, z0, tiene una ecuación de la forma A por x menos x0, B por y menos y0, más C por z menos z0 igual a 0. Esta ecuación ya ustedes la conocen, ya es muy parecida a lo que hemos estado trabajando. Si esta ecuación nosotros la dividimos entre C, vamos a tener A sobre C, B sobre C, y aquí vamos a tener 1. Y hacemos y renombramos esto como A igual a menos A sobre C, lo vamos a multiplicar por un menos, B igual a menos B sobre C, podemos escribir esta ecuación en la forma Z menos Z0 igual a esta A minúscula, que ahora vale esto, la estamos pasando del otro lado, por eso es negativa, X menos X0 más B, Y menos Y0. ¿Ok? Hagan de cuenta que despejamos esto y esto lo pasamos para acá, van a ser negativas. Con este menos me da más, con este menos me da, perdón, aquí esta a la hora de pasar van a ser signos negativos. Aquí tengo positivo, con este menos me da el menos. Aquí tengo positivo, con este menos me da el menos. Esta ecuación que tenemos aquí, Z0, Z menos Z0 igual a A minúscula, que multiplica X menos X0 más B minúscula, que multiplica Y menos Y0, representa el plano tangente en el punto P. Entonces, su intersección con el plano Y igual a Y0 va a ser la recta, pues la tangente T1, la recta tangente T1. Si Y es igual a Y0, bueno, ese término se nos va a cancelar. Vamos a tener aquí Y0 menos Y0, esto nos va a dar 0 y solamente nos queda que Z menos Z0 es igual a A minúscula que multiplica X menos X0. E identificamos esta expresión como la ecuación de una recta con pendiente A. ¿Okay? La pendiente de la recta tangente T1 va a ser la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x0, y0. ¿Okay? Por lo tanto, esta A minúscula que tenemos aquí, pues es nuestra derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en x0, y0.
Para hallar una ecuación del plano tangente en un punto a una superficie z igual a f de x, y, o sea, una función de dos variables, se define la función f mayúscula mediante esta forma. F mayúscula de x y z, o sea, aquí tenemos una función de tres variables, va a ser igual a f de x, y menos z. ¿Okay? Esto lo pasamos para acá y esta resta la renombramos con esta f mayúscula. Y ahora sí, vamos a tener aquí una función de tres variables. Esta que depende de x, y más nuestra z. Después se da S, o sea, la superficie, por medio de la superficie de nivel. Nosotros hacemos F igual a 0. O sea, acuérdense que cuando tenemos las superficies de nivel, nuestra función es igual a una constante. Vamos a hacerla 0. Y una ecuación del plano tangente S en este punto, P de x0, y0, z0, es esta que tenemos aquí. Esta va a ser nuestra ecuación del plano tangente. Z menos Z0 es igual a la derivada parcial de f con respecto a x de x0, y0 por x menos x0 más la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en x0, y0 por y menos y0. ¿Okay? Cuando nosotros queremos conocer la ecuación del plano tangente, necesitamos calcular nuestras derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y evaluarlas en el punto que nos están dando. Esto nos va a dar un número, ¿okay? Que lo vamos a multiplicar por x menos x0. Sus ecuaciones simétricas van a ser x menos x0 entre la derivada parcial de f con respecto a x, que va a ser igual a y menos y0 sobre la derivada parcial de f con respecto a y, que va a ser igual a z menos z0 entre la derivada parcial de f con respecto a z. ¿Okay? Si ustedes se fijan, esta ecuación del plano es muy parecida a las que ya habíamos visto. Solo que aquí estamos metiendo las derivadas parciales, porque esto que tenemos aquí es la pendiente. Esto es la pendiente. Ahora tenemos dos rectas, ¿ok? Y esto lo que me va a determinar van a ser las pendientes de esas rectas tangentes a este punto, ¿ok? Al punto x0, y0, z0. Ejemplos. Halle la ecuación del plano tangente al paraboloide z igual a 1 menos 1 sobre 10 que multiplica a x cuadrada más 4 por y cuadrada en el punto 1,1, 1 medio. ¿Okay? Nosotros sabemos que z es igual a f de x, y. Eso lo hemos estado definiendo desde semanas pasadas. Y esta función es igual a 1 menos 1 sobre 10, x cuadrada más 4 por y cuadrada. Necesitamos las derivadas parciales, ¿okay? Con respecto a x y con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a x. Esto es constante, ese término va a ser constante y vamos a derivar esto, que es menos 2 décimos por x, que es menos 1/5 por x. Nos dicen en este punto, aquí x vale 1, y vale 1 y z vale 1 medio. Necesitamos x, y, x vale 1, y vale 1. Al evaluar nuestra derivada parcial en este punto nos da menos 1/5. Hacemos la derivada parcial de f con respecto a y. Ahora esto es constante y nos va a quedar 2 por 4, 8, menos 8 décimos por y. ¿Okay? Que va a ser menos 4/5 por y. Evaluado en el punto 1,1, esto nos da menos 4/5. Ya tenemos nuestras derivadas parciales. Ya conocemos nuestro punto, entonces una ecuación del plano tangente en este punto es lo siguiente. Recuerden que tenemos esto. Bueno, teníamos que z menos z0 era igual
a esto que está aquí. Ahora pasamos z menos z0 de este lado y igualamos a 0. Ojo, las únicas que llevan derivada parcial son x y y, z no lleva. ¿No? Ya sabemos cuánto vale la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1,1. Es menos 1/5, x menos x0. x0 es 1. Luego ya sabemos cuánto vale la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en 1,1, que nos da menos 4/5. Y menos y0. y0 vale 1. Menos z menos z0. z0 vale 1/2. Aquí tenemos el punto 1,1 como 1/2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que cuando trabajamos con las ecuaciones de un plano. Vamos a multiplicar, vamos a tener menos 1/5 por x, menos 4/5 por y, menos z. Luego vamos a tener aquí 1/5 más 4/5. Eso nos va a dar 1 más 1/2 y aquí tenemos 3/2. Esta es la ecuación del plano. ¿Okay? O bien podemos pasar esto del otro lado y vamos a tener 1/5 por x más 4/5 por y más z igual a 3/2. Si se fijan, esto es muy parecido a lo que ya hemos estado trabajando cuando tenemos planos. ¿Qué es lo que nos va a cambiar aquí? Que ahora tenemos derivadas parciales. Otro ejemplo. Determine el plano tangente a la superficie z igual a x coseno de y menos y por e a la x en el origen. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer, calcular nuestras derivadas parciales y evaluarlas en el punto que nos están dando, que en este caso es el origen. X vale 0, y vale 0 y z vale 0. La derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en 0,0, es igual al coseno de y menos y por e a la e, evaluada en 0,0. Coseno de 0 es 1, e a la 0 es 1, por 0 pues nos va a dar 0 y esto va a ser igual a 1. 1 más 1 menos 0, 1. La derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en 0,0. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Esto es constante, menos, aquí vamos a tener x seno de y. Y aquí menos e a la x, evaluado en 0,0. El seno de 0 es 0, por 0 pues nos va a dar 0. E a la 0 es 1, pero es negativo, entonces vamos a tener menos 1. Y ahora sí, ya tenemos todos los valores para encontrar la ecuación de nuestro plano. Esta es la ecuación del plano tangente. La derivada parcial de f con respecto a x vale 1, x menos x0. x0, y0 y z0 son este punto. Menos 1 por y menos y0. Menos z menos z0 y esto es igual a 0. ¿Qué vamos a tener aquí? X menos y menos z igual a 0. Y esta es la ecuación de nuestro plano tangente a esta superficie en este punto. Ahora, ustedes van a hallar una ecuación del plano tangente al hiperboloide z cuadrada menos 2x cuadrada menos 2y cuadrada igual a 12 en este punto, 1, menos 1,4. Necesito que trabajen, chicos. Háganlo, por favor. Si quieren que le cambie al ejemplo, me dicen.
¿Puede poner el ejemplo, por favor? Claro que sí. ¿Quieres Gracias. Yo creo que dejo este porque aquí sí está completo, ¿no? Aquí está la ecuación. Esta es nuestra ecuación del plano.
Cuando terminen me dicen, chicos, por favor. Creo que ya más. ¿Ya? Bueno, aquí, a ver, un compañero ya terminó. Vamos a esperar que la mayoría termine para verificar el resultado. Yo igual ya terminé. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Ya? Yo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Brenda Ixel. ¿Está Brenda? Valente Emanuel. Aquí. ¿Terminaste el ejercicio? Sí, sí. ¿Cuánto es la ecuación del plano tangente? Me dio X más Y menos 2Z más 8 igual a 0. Ok. A ver, ¿alguien más tiene ese resultado? X más Y menos 2Z más 8 igual a 0. A mí me dio X menos Y menos 2Z más 6 igual a 0. Bueno, aquí ya tenemos otro resultado diferente, por ahí los signos. Alguien que tenga otro resultado diferente o que sea igual al de sus compañeros. Yo tengo lo mismo, pero dividido entre 2. O sea, Lo un medio de mismo. X menos un medio de Y, Z más 4 igual a 0. A ver, ¿me puedes repetir, por favor? Un medio de X menos un medio de Y menos Z más 4 igual a 0. Más 4 igual a 0. Wow. A ver, ¿alguien por ahí tiene otro resultado, chicos? A ver, van aquí 3 resultados diferentes. ¿Alguien No, es tiene? que el que dijo Paulina es el mismo que el de Mauricio, creo que fue quien habló, pero dividido entre 2. Y yo tengo lo mismo que Mauricio también. Ah, ok. Lo que pasa que nada más me dijo X más Y menos 2Z más 8. ¿No? ¿Cuál es? Menos X menos Y más 2Z menos 6. Pero es que no me dijeron 2X, 2Y, todo lo tienen dividido entre 2, ¿no? En lo que yo tengo aquí anotado. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Por qué nos dan resultados diferentes, chicos? Todos tendríamos que, bueno, vamos a ver qué fue lo que hicieron. Creo que lo tengo aquí. Miren, por ahí está la respuesta, ya la vieron. Recuerden que tenemos esta ecuación, ¿va? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar el menos 12 para este lado y vamos a igualar a 0. Y esta es nuestra f, pero ahora es la f mayúscula porque depende de 3 variables, de x, de y y de z. ¿Okay? La f minúscula, recuerden que depende de x y de y. ¿Vale? Tenemos nuestra f igual a esta ecuación. Ya una vez que tenemos f, vamos a calcular nuestras derivadas parciales. Ahora lo tenemos que hacer con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. ¿Ah?
Y aquí están las derivadas parciales. Con respecto a x vamos a tener ese término que va a ser menos 4x. Con respecto a y va a ser ese término, menos 4y. Y con respecto a z, pues va a ser solo este término, 2z. Ya una vez que tenemos las derivadas parciales, vamos a evaluar en este punto. ¿Okay? Pero ahora sí vamos a utilizar los 3 puntos porque nuestra función depende de los 3. En las otras, acuérdense que nos daban z igual a una función que dependía solamente de x y de y. Ya sabemos cuánto vale x, 1, y menos 1 y z 4. Lo que vamos a hacer es evaluar nuestra función en esos puntos. Y para la primera, la derivada parcial con respecto a x nos va a quedar menos 4. Con respecto a y, 4. Tenemos menos y menos. Y con respecto a z, 8. Ya una vez que tenemos esto, pues nos vamos a la ecuación del plano. En este caso sí vamos a poner aquí un z porque nuestra función depende de 3 variables. Cuando tenemos solamente 2 variables, o sea, la f minúscula, recuerden que solamente las derivadas parciales van en x y en y. ¿Okay? A esto ustedes ya lo saben hacer y esta sería nuestra ecuación del plano. Por ahí ya un compañero nos lo había dicho, es x menos y, bueno, por ahí creo que me había dicho con signo más, pero es menos 2z más 6 igual a 0. Nada más hay que verificar por ahí los signos. ¿Vale? No sé si me equivoqué al decir, pero sí tengo. Ah, no, que sí tengo eso, no sé si me equivoqué al decir. Ah, o a lo mejor yo lo copié mal cuando me estabas diciendo. Yo copié los signos cambiados. Yo puse que x menos y más 2z menos 6 igual a 0, que era lo que habías dicho. A lo mejor yo escuché mal. En estos signos yo te los cambié. ¿Okay? Pero este es el resultado. Entonces, por ahí los que están dividiendo entre 2 o los compañero que me dio otro resultado, nada más verifiquen sus signos, ¿no? A lo mejor por ahí está. En los signos, porque tienen el X, tienen el Y y tienen el 2Z, nada más hay que checar los signos. ¿No? Ahora, eso es en cuanto a el plano tangente. Bueno, ¿qué es la linealización? Así. Las funciones de 2 variables hay veces que pueden ser complicadas. Y necesitamos reemplazarlas por funciones más simples, ¿ok? Pero que nos den la precisión requerida. ¿Okay? Para eso, nosotros nos vamos a apoyar de esto de la linealización. Vamos a suponer que la función que deseamos reemplazar es una función de 2 variables, z igual a f de x, y. Cerca de un punto x0, y0, en el cual conocemos los valores de f, de la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Si nos movemos de x0, y0 a cualquier punto cercano x, y, con incrementos delta x y delta y, la definición de diferenciabilidad, pues nos da el cambio. Esto viene de cuando vimos diferenciabilidad. ¿Sí? La diferencial. F de x, y menos f de x0, y0 va a ser igual. Esto recuerden que era nuestro delta z, cuando vimos lo de diferenciabilidad. Es igual a la derivada parcial de x evaluada en x0, y0, delta x, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en x0, y0, delta y, más epsilon 1 delta x, más epsilon 2 delta y. Donde epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0 cuando delta x y delta y tienden a 0. Si los incrementos delta x y delta y son muy pequeñitos, estos productos van a ser menores. Y esto se nos va a hacer 0. Lo que nos va a quedar
O sea, esto se nos hace 0, esto se nos hace 0. Y nos queda esto. Vamos a despejar esta f. Este que es negativo lo vamos a pasar del otro lado. Y es lo que nos vamos a tener. F de x, y es aproximadamente igual a la función evaluada en el punto x0, y0, más la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x0, y0 por x menos x0, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en x0, y0 por y menos y0. Esto que está del lado derecho es lo que se conoce como linealización y se escribe con una L mayúscula. Esto va a ser igual a L de x, y. ¿Okay? No importa la función de qué grado sea o si sea una trigonométrica, una exponencial, nosotros la vamos a linealizar a que nos quede siempre algo lineal. ¿Va? Definición de linealización. Si una función z es igual a f de x, y, es diferenciable en un punto x0, y0, entonces la función L de x, y igual a f de x0, y0 más la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x0, y0 por x menos x0 más la derivada parcial de f con respecto a y de x0, y0 por y menos y0. Se dice que es una linealización de f en el punto x0, y0. Para un punto xy cercano a x0, y0, la aproximación f es aproximadamente igual a L. O sea, el valor de esta función va a ser aproximadamente igual a nuestra L. Entonces, no importa qué tipo de función tengan, ustedes cuando la linealizan, pues como su nombre lo dice, va a ser algo lineal. Nos va a quedar en términos de x y de y. Ejemplos. Linealice f de x, y igual a x cuadrada menos x por y más 1 medio y cuadrada más 3 en el punto 3,2. ¿Okay? Esta pues no es una función lineal, pero la vamos a hacer lineal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Calcular nuestras derivadas parciales y evaluarlas junto con la función en el punto que nos están dando. ¿Okay? Necesitamos evaluar la función en este punto y las derivadas parciales en este punto. x0 es 3, y0 es 2. Lo primero, vamos a evaluar nuestra función en 3,2. ¿Okay? Esta es nuestra función, evaluada en 3,2 es 8. Aquí vamos a tener 3 al cuadrado menos 3 por 2 más 2 al cuadrado entre 2 más 3. La derivada de f con respecto a x. ¿Okay? Vamos a derivar esto, que va a ser esto. Aquí vamos a derivar 2x. Aquí nos queda menos y. Esto es constante, va a ser 0. Evaluado en 3,2. 2 por 3, 6 menos 2, 4. La derivada parcial de f con respecto a y. Vamos a hacerlo con respecto a esto. Es una constante. Esto nos va a quedar menos x, aquí nos queda y esto es una constante. Evaluado en 3,2 vamos a tener menos 3 más 2, menos 1. Y ahora sí, ya tenemos los valores para sustituirlos en nuestra función. L es igual a esto. ¿Okay? La función evaluada en nuestro punto, x0, y0, es 8. Más la derivada parcial de f evaluada en este punto nos da 4 por x menos x0. x0 vale 3. Más la derivada parcial de f con respecto a y, ya vimos, es menos 1. Y menos y0. Y0 es 2. ¿Okay? ¿Qué nos va a quedar al desarrollar esto? Reducir términos. 4x menos y menos 2. La aproximación lineal de f en 3,2 es esta
ecuación. L de x, y es igual a 4x menos y menos 2. Esta ecuación que teníamos acá se nos convirtió ahora en algo lineal. Cuando nosotros tenemos esta ecuación y la evaluamos en este punto, esa es nuestra función. Y evaluamos en este punto, esto es 8. Cuando nosotros linealizamos y la evaluamos en este punto, nos tiene que dar aproximadamente el valor de f. 4 por 3, 12. Menos 2, 10. Menos 2, 8. Esto es lo mismo que esto que tenemos acá, que es esto. ¿Okay? Cuando este punto está cercano a este, cuando evaluamos en este punto, esto es igual, aproximadamente igual. Aquí vemos que nuestra función evaluada en este punto es 8. Nuestra función linealizada evaluada en este punto también es 8. Pero, pues hay veces que es más fácil trabajar con esto que estar trabajando con este tipo de funciones. Otro ejemplo. Linealice las siguientes funciones en el punto indicado. Vamos a linealizar esta función que es una exponencial por una trigonométrica, e a la x coseno de y en el punto 0,0. Y la función exponencial e a la 2y menos x en 1,2. Aquí tenemos una exponencial, acá tenemos exponencial y trigonométrica. A la hora de linealizar, pues esto nos va a quedar algo, como dice su nombre, lineal. No importa la función que tengamos aquí. Vamos a empezar con el inciso. Lo primero que vamos a hacer es evaluar nuestra función en 0,0. E a la 0 es 1, coseno de 0 es 1 y esto va a ser 1. Calculamos las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x, pues va a ser e a la x coseno de y. Evaluado en 0,0, otra vez tenemos e a la 0, coseno de 0 y esto es 1. La derivada parcial de f con respecto a y, ahora esto va a ser menos e a la x seno de y. Evaluada en 0,0, esto va a ser 0. Tenemos menos e a la 0, eso es menos 1. Por el seno de 0, que es 0, pues nos va a dar 0. Nuestra linealización x, y va a ser igual. Recuerden, es la función evaluada en este punto, 1, más la derivada parcial de f, que es 1 por x menos x0, que vale 0. Más, aquí tenemos 0, la derivada parcial, por y menos 0. Ese término se nos hace 0. Aquí solamente nos va a quedar 1 más x, o x más 1. Si nosotros lo verificamos, esta es nuestra L. Cuando evaluamos en este punto, vamos a tener 0 más 1, que es 1, que es igual a nuestra función evaluada en este punto. Pero esta función exponencial con trigonométrica linealizada nos da esto, x más 1, en este punto. Vamos con la siguiente. Vamos a evaluar nuestra función en 1,2. Y esto va a ser 2 por 1, 2. 2 por 2, 4, perdón, menos 1, 3. Entonces nos queda e a la 3. Derivadas parciales. F con respecto a x. ¿Ok? Pues va a ser, aquí su derivada es menos 1. Menos e a la 2y menos x. Evaluado en 1,2, tenemos 2 por 1, 2. Ay, perdón. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Menos e a la 3. La derivada parcial de f con respecto a y. Ahora con respecto a y, pues va a ser 2e a la 2y menos x. Evaluada en 1,2, vamos a tener 2 por 2, 4, menos 1, 3, 2 por e a la 3. Y ahora sí, vamos a linealizar. L de x, y va a ser igual a la función evaluada en este punto, que es e al cubo, menos la derivada parcial con respecto a x, e al cubo,
Aquí es menos e al cubo. X menos x0. X0 vale 1. Más la derivada parcial de f con respecto a y, que es 2 por e al cubo por y menos y0. Y0 vale 2. Esto nos va a quedar menos e al cubo por x. Aquí tenemos más 2e al cubo por y. Luego vamos a tener e al cubo más e al cubo menos 4e al cubo, perdón. Esto nos va a dar menos 2e al cubo. Aquí, otra vez, es algo lineal, nos queda en términos de x y de y. Esto es una constante, que ya sabemos cuánto vale e elevado al cubo. Esta función, estas funciones ahora se convierten en lineales. Si ustedes evalúan aquí, si sustituyen esto, vamos a tener aquí menos e al cubo. Aquí vamos a tener 2 por 2, 4e al cubo, ya nos va a quedar 3e al cubo. Menos 2e al cubo, nos queda e al cubo, que es lo mismo que nuestra f. Ahora, ustedes van a hacer estos dos ejercicios. Van a linealizar las mismas funciones que ya teníamos, pero ahora en puntos diferentes. Si necesitan que me pase al ejemplo, porque ya están ahí las derivadas, me dicen. Son las mismas funciones, solo nos va a cambiar aquí nuestro punto. ¿Le podría poner el anterior, por favor? Claro que sí. Gracias. Ahí está.
¿Cómo van, chicos? Miren, esto va a ser lo mismo. Creo que ya. Esto. Aquí igual esto es lo mismo, esto. ¿Qué nos van a cambiar estos valores? ¿No? Porque tenemos otros puntos. Entonces vamos a checar porque ya nos queda poquito tiempo. Eso es lo que les da, ¿ok? Aquí ya tenemos nuestras derivadas parciales para el primero. Cuando evaluamos de 0 a pi medios, pues el primero pues va a ser 0. ¿Ah? Porque el coseno de pi medios es 0. Por e a la pi medios nos va a dar 0. La derivada evaluada en 0 pi medios también nos va a dar 0. Y con respecto a x. Y la derivada parcial con respecto a y les va a dar menos 1. ¿Vale? Por este menos que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo les va a quedar su función? Es 0 más 0 por x menos 0, menos 1 por y menos pi medios. Esto les va a quedar menos y más pi medios. ¿Okay? Y ustedes pueden verificar cuando le dan aquí el valor de y menos pi medios más pi medios, esto es 0, que es igual a nuestra función evaluada en este punto. Para el b, cuando evalúan en 0, esto es 1, la derivada parcial de f con respecto a x les va a dar menos 1, ¿okay? Porque tenemos e a la 0, pero tenemos aquí un menos, y la derivada parcial de f con respecto a y les va a dar 2. ¿Okay? Nuestra linealización va a ser 1 menos 1 por x menos 0 más 2 que multiplica y menos 0 y esto es igual a menos x más 2y más 1. Cuando ustedes evalúan en 0,0, esto es 0, esto es 0 y nos queda 1 que es igual a nuestra función evaluada en este punto. ¿Ok? Bueno, chicos, con eso terminamos la clase y con esto terminamos la unidad. Mañana vamos a hacer unos ejercicios de repaso. Recuerden que el próximo martes es el examen. Unidad 3, unidad 4, todo lo que es el movimiento y lo que son derivadas. ¿Va? Mañana vamos a dar un repasito de haciendo algunos ejercicios de lo que vimos, lo que nos dé tiempo en la hora. ¿Ok? Chicos, muchísimas gracias. Que tengan muy bonita tarde. Nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, gracias. Hasta mañana, profe. Hasta luego, gracias. Hasta mañana, gracias.